Hoy, miércoles 11 de mayo de 2016, en la Escuela Horta Almagro, para empezar el nuevo proyecto Genocidio Armenio, hoy entrevistamos a Leo Moukjian. Para comenzar, ¿podría presentarse? Bueno, soy Leo Moukjian, soy periodista, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, soy también profesor en un colegio armenio, doy clases de computación y en quinto año, y en primer año doy medios e identidad. ¿Qué más? Estoy en CN23, que es un canal de noticias, hago noticias internacionales, y en Radio Splendid, que también cubro internacionales, y los domingos tengo un programa de la colectividad armenia. Soy padre de 2 hijas y no sé si estoy casado, para que sepan un poco de mi vida. ¿Algo más? Esto en cuanto a la presentación. ¿Tienen vergüenza? No, bueno. A ver, el proyecto de ustedes, ¿cómo viene? ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Qué es lo que están pensando y por qué primero? ¿Por qué se les ocurrió esto de genocidio? Nosotros estamos hace 3 años, pero este proyecto empieza hace... El proyecto tiene 23 años. Tiene 23 años y lo que queremos es rescatar sobre cada persona un poco acerca de su historia y utilizar y generar archivo. Perfecto. Bueno, a ver, no sé, yo creo, tenía preparado el Power, en el Power había como un documento medio fuerte, porque yo no sé, viste, los del primer año es como uno no sabe por dónde entrar, viste. También traje un librito que viene por el lado emocional y el otro más frío por el lado más cerebral, más de la razón, ¿no? Pero bueno, el tema del genocidio armenio lo podemos explicar primero, sintéticamente me parece como un hecho, que es un genocidio, ¿no? Rafael Lepkin lo que hizo en un primer momento fue tratar de encontrar las palabras a lo que era esto de las matanzas, ¿sí? Por nacionalidad, por religión o por algún tipo de particularidad que tenían ciertas minorías con respecto a otras en algunos estados. Bueno, creo que ustedes lo han vivido y nosotros lo hemos vivido, y creo que eso es lo que tenemos en común para entender un poco, ¿no? Y ahí en el documento lo vas a ver, porque la frase más fuerte, que tal vez no puede venir, y de las peores que hay, es que cuando Hitler estaba invadiendo Polonia, los altos mandos, cuando tenía que arengar a los altos mandos, hizo primero una arenga un poco más larga y al final dijo: hoy quién se acuerda del exterminio de los armenios. Bueno, quiero que este es el nexo entre las dos comunidades, ¿sí? Y por qué una cosa trajo a la otra aparejada. Después, por supuesto, en el documento aparece mucho de cómo las prácticas que se hicieron en el genocidio armenio después fueron multiplicadas en el Holocausto y cómo de alguna forma fueron perfeccionadas para el Holocausto. A ver, ¿por qué digo esto? Porque cuando fue el genocidio armenio se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El mundo estaba distraído con sus contiendas bélicas. Mientras Armenia fue siempre una nación armenia. Durante 700 años estuvo bajo el yugo de los otomanos, del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba de la mano aliado con Alemania, ¿sí? Y en ese momento los turcos estaban peleándose con los rusos. En esa frontera había muchos de los que después iban a ser los grandes mandos nazis, ¿sí? Y de alguna forma ellos vieron cómo se fue participando de alguna forma el ejército turco de la aniquilación del pueblo armenio. Podemos de alguna forma ver 3 etapas. El 24 de abril de 1915 es la fecha elegida, pero ¿por qué? Hay una causa. El 24 de abril fue cuando en la capital de Turquía arrebataron a todo tipo de intelectuales, de políticos, de religiosos, de periodistas también, que son toda la cabeza pensante de una sociedad. Lo que hicieron esa noche es llevarlos y aniquilarlos y matarlos. Esa es la primera etapa, digamos, del genocidio armenio. Después podemos encontrar en una segunda etapa cómo se desmasculinizó a la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los hombres en edad militar se los mandaba al frente, porque eran ciudadanos del Imperio Turco. Entonces vos tenías la obligación de ir al ejército. Lo que hacían es llevarlos al ejército y en estos frentes
les hacían cavar sus propias trincheras donde iban a terminar aniquilados ellos. O sea, se estaban abriendo el pozo para que después fueran asesinados y muertos en ese momento. Luego de esto hay otras etapas y se puede ver cómo fue después casi la aniquilación final. Estamos hablando de más del 60% de la población. Se habla de entre 2,5 y 3 millones de armenios había todo el Imperio Otomano y 1 millón de armenios fueron masacrados. La última etapa fue esta de los caminos, de las caminatas en el desierto. Lo que quedaba de población, mujeres, ancianos y niños, se los hacía caminar de alguna forma con esto de deportarlos, ¿no? Reubicarlos. No sé si les suena un poco ahora con la actualidad de lo que pasa, ¿no? Llevar a una gente de un lado a otro, pero bueno, los armenios hacían caminar por el desierto. Y por supuesto morían de inanición, de hambre, de sed. Esa fue como la última etapa. Y después, allí los armenios, los pocos que pudieron sobrevivir, empezaron a ir a los países cercanos. Vamos a hablar de Siria, de Líbano, bueno, los que estaban cercas, y en otra etapa fueron como increyendo y después sí, fueron más para el lado de Europa. Y después terminaron, por supuesto, en América, que casi que venían y no sabían a dónde venían, solo se querían escapar del horror. Creo que tenemos muchas cosas en común y ustedes conocen de todo esto. Bueno, eso podemos simplificarlo, digamos, como para reconocer que es un plan sistemático de exterminio de una parte de la población. Lo que antes de empezar hablaban algunos chicos era cómo vos creciste, cuándo te enteraste vos, cómo fue tu experiencia. Bueno, no sé, hoy viéndolo de este lado, no sé si es trágico, si es bueno, si es malo. Yo soy un partícipe activo en la comunidad, por lo tanto creo que me influyó y bastante, pero fue de chico. Creo que en el colegio empezamos, ahí fue un colegio armenio, allí de Valentina Alsina, en la zona sur de Buenos Aires, y las historias se cruzaban. Siempre que estaba el 24 de abril nos contaban las historias trágicas, eso es lo peor, porque contaban estas historias. Cuando sos pibe te golpeas desde otro lado. Cuando sos chico lo único que pensás que si ves un turco lo querés matar. La verdad que es eso, porque estabas pensando que hicieron eso con tus familiares. Y después, por supuesto, vas creciendo y vas analizando cómo fue la situación y quién de alguna forma es responsable y quién no de lo que sucedió. Pero bueno, en un primer momento fue en el colegio primario, después por supuesto las marchas estas que se hacían los 24 de abril también eran como un fortalecimiento de la identidad, ¿no? Toda la gente que sufría o que sufrió una pérdida, abuelos o padres o tíos o hermanos, iban a la marcha y de alguna forma era unar. Por supuesto si marchábamos a la embajada de Turquía, de alguna forma para decir presente. La lógica, creo, vista desde el día de hoy, es esto de seguimos vivos, ¿sí? Porque uno piensa que lo único que hicieron es querer eliminarnos. Y eso también es como la diferencia con otras colectividades, ¿no? Que todavía tenemos como una deuda, una cuenta pendiente con nuestros antepasados para que Turquía reconozca que el Imperio Otomano realizó el genocidio armenio, porque Turquía también se mueve en estos lados legales muy finitos, ¿no? Dice, no, pero es una cuestión del Imperio Otomano. Sí, pero vos sos el sucesor natural del Imperio Otomano. El creador de la República Moderna Turca estuvo en la última etapa del genocidio armenio, o sea, es imposible creer que ellos no saben cómo fue. También en el medio hay todas unas trampas, ¿sí? Los turcos en el Imperio Otomano escribían en árabe, ¿sí? Cuando cambiaron a la República Moderna de Turquía empezaron a escribir con las palabras, con las letras latinas. Lo que hizo esto es saber que toda la población actual no puede ir nunca a un archivo para saber de qué se trata. Los archivos también eran borrados, eliminados, y de a poco se fue reconstruyendo la historia. Bueno, y como chico creo que me golpearon las historias. Por la sensibilidad entró por ese lado, por supuesto. Hay abuelos que contaban cosas y hay abuelos que no, ¿sí? Esto depende mucho del sentir de cada uno y cómo lo podía decir. Algunos hacían un frasquito, lo guardaban y no hablaban nunca más de eso. Y otros, sin embargo, era como que el nieto iba y le preguntaba cómo era, ¿viste? Como los cuentos que nos contaban los abuelos de otro tipo. Bueno, parece que esto del genocidio fue parte de estos cuentos trágicos con los cuales vivimos.
Y ahí fue donde me marcó, y después, por supuesto, yo crecí de adolescente en el colegio, hacía danzas armenias durante mucho tiempo, casi 20 años. Creo que también era una forma de mostrar, más allá que uno tiene su grupo de amigos, la pasa bien, sale, pudimos ir de viaje y todo, pero era una forma también de demostrar eso, ¿no? Y por ahí, en una marcha de 24 horas frente a la embajada turca, hacíamos un baile, una torre, uno arriba del otro, sintiendo que de alguna forma, ¿viste? Tomá, estamos vivos, no sé, ¿viste? Desde la adolescencia tenés eso. Y después, bueno, vas creciendo y ya ahí, por supuesto, vas leyendo muchas otras cosas y vas como enfocando tu visión y tu reclamo, ¿no? Hoy de alguna forma es memoria y reclamo lo que pretende el pueblo armenio. Memoria para no olvidar y el reclamo, porque estamos hablando de que hablamos casi de 3 millones de familias, 3 millones de personas, toda esa gente vivía hace centenios, durante siglos vivió en lo que hoy es Turquía, pero ahí nació, se reprodujo, tuvo empresas, tuvo casas, tuvo jardines, todo lo que quiera. Hay una parte económica también de esto, ¿sí? Y los armenios ahí sí tienen como, no nos queremos meter. Porque una cosa es la memoria, ¿no? Una cosa es esta tragedia y otra cosa es lo económico. Y sin embargo, están emparentados. O sea, yo lo puedo decir, hay muchos que como, viste que una cosa quita a la otra y no es así. Porque te sacaron del lugar donde vivías, vos producías para otros. Los armenios vivían en villeratos, se llamaban. O sea, no respondían directamente, por ejemplo, al municipio. No hablaban con la reta. En el medio había un intermediario que era un religioso. El religioso lo que hacía era cobrar los impuestos y de ahí se lo daba al imperio. Bueno, era un ciudadano de segunda siempre fue el armenio, como las minorías, los judíos, los griegos, los kurdos. Enorme cantidad de minorías sigue exigiendo hoy en Turquía. El año pasado yo también viajé y quería ver cómo vivía esa minoría armenia. Casi 70.000 personas después de todo esto, ¿no? Porque los que viven... ¿Viajaste a Turquía? Sí. Con mucho miedo, debo confesar. ¿Miedo de todo, porque uno es activista, ¿viste? Yo estoy en la radio, hablo contra los turcos. ¿Sabés qué es activista? Bueno, soy un tipo activo, ¿viste? Cuando tengo que hablar, hablo, no me callo las cosas. Militante. Militante, sí, de alguna forma sí. No radical, no un militante radical, esto de... Pero militante el quebracho. El compromiso con la memoria. ¿sí? Por eso compromiso militante. Es así. Bueno, en realidad vine a colación porque viajé con Iván de Pineda, que es mucho más divertido que hablar conmigo, por supuesto, ¿no? Fuimos a Armenia, por supuesto, contamos un poco de la historia. Allí también el año pasado se dio en el Canal 13. Estuvo bueno porque se mostró Armenia desde otro lado y también un pequeño momento para hablar de genocidio. Está eso. Sí, Yo está. No miro tele casi. No, está. En el resto del mundo. Sí, igual en mi YouTube también lo subí, las dos notas ¿Eso te esas. pasa cuando no miras? No, pero está bien. Quedo aislado. Pero les cuento, porque también ahí tienen un poco de una forma de acercarse, por ahí hay material de archivo, hay imágenes que pueden captar, historias que pueden escuchar. Y después de ahí dije, sí, quiero ir a Turquía. Viste, también será como una deuda pendiente, ¿no? Porque uno tenía ese fantasma de Turquía, toda esa crianza y como lo simbólico para mí pesa mucho, viste, los 100 años y tratar de ir allá. Fui solo. Tenía 1 o 2 contactos nada más, que tampoco los activé mucho porque no quería que haya mucho movimiento. Y sin embargo habré llegado por ahí a las 4 o 5 de la tarde y hasta la otra mañana no salí del hotel porque tenía miedo. Por ahí miedo infundado, era una tontera mía, pero sé que hoy en Turquía es muy complicado, los periodistas van presos. Hace poco tiempo en Alemania un humorista de alguna forma insultó la imagen de Erdogan, que es el presidente turco, y Angela Merkel se dio ante las presiones y lo mandan a juicio ahora. Entonces como que Turquía también tiene un peso, porque por el tema de los refugiados. Turquía está jugando muy bien un juego que es hoy me quedo con los refugiados, pero a cambio estoy pidiendo un montón de cosas, no solo dinero, sino por ejemplo que todos los turcos, 70 millones de turcos, puedan entrar a Europa sin visado. Una de esas cosas. Esto de meterse con la libertad de expresión fuera de su país también es un abuso, me parece. Por una cosa, y está mal, es lo local, lo interno que sabemos cómo se mueve Turquía, pero ya estar en Europa y pasar de Europa a tus estándares es grave.
Y en los medios de comunicación mucho no se habla de esto. También, casi no se habla de nada internacional. Casi no se habla de nada internacionalmente, también porque es aburrido, porque está lejano, porque no entendemos mucho. Y no sé si nos aislamos. Yo qué sé, yo tenía la edad de ustedes y leía el diario. Si agarraba, mi viejo leía la prensa o La Nación, y de una ideología o lo que sea, y yo internacionales me gustaba mucho, y ya de esa edad era como entender el mundo. Y también hay 2 o 3 diarios todavía en papel de la colectividad y los leía, entonces eso es lo que te hacía acercado. Ustedes también están en una región conflictiva naturalmente, entonces leen la realidad internacional con otros ojos, con otra facilidad, porque saben por ahí quién es quién. Acá hablas de Irak, Irán y es todo lo mismo, hablas de Israel y es algo perdido, y Palestina no entienden mucho, y Armenia olvídate, ni siquiera saben. Pero nosotros al tener esa facilidad, digamos, de saber o qué somos o de dónde venimos, podemos ubicar un poco más. Y bueno, esto de los diarios también fue conocer todo, tratar de entender un poco cómo se mueve el mundo. Bueno, así fue creciendo con este compromiso que hoy sigo teniendo, no sé si está bien, está mal. Ojo, pesa y mucho, porque yo no estoy en ninguna institución, sino que colaboro con las que me llaman. Lo sigo haciendo solo, digamos, a pulmón. ¿Por qué? Porque también todas las instituciones tienen sus intereses. Y los periodistas tenemos esto de tener un ojo crítico que a muchos no les gusta, ni en voz alta ni en voz baja. Y por eso es un camino casi solitario el del periodista. Y bueno, estamos en Turquía, ¿viste? Yo me voy abriendo ¿Cuándo te daba más miedo en Turquía? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando llegué. ¿Rezaban a la noche? No, ¿sabés qué? Eso me sorprendió mucho. Cuando llegué a Turquía, habré tomado un taxi, era, o un micro que venía de allí del aeropuerto, y sonaban en las mezquitas como las bocinas que rezan 5 veces al día, que eso no pasaba en Turquía porque era laica de alguna forma, ¿sí? Pero ahora de alguna forma le están dando un lugar, y con el discurso religioso atrapan un poco más a la gente, el nacionalismo, más el discurso religioso, más la impronta nacionalista. Es un caldo de cultivo muy fuerte lo que está pasando en Turquía ahora. ¿Por qué? Porque tienen más de 26 minorías, entre los armenios, los kurdos, los asirios. Oye, una enorme cantidad que están todos apagados, ¿sí? Están en modo letargo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Yo fui a diferentes lugares para tratar de entender. Hablé con una cantante armenia que vive allá, que tuvo un hit en Turquía y la pasaban en las radios. Fui a ver dos directores de diarios, cómo era ejercer el periodismo ahí, ¿no? Y como que uno de los directores, un tipo grande, estamos hablando de casi 80 años, dice: nosotros tenemos nuestras formas, pero sabemos hasta dónde molesta lo que decimos. Entonces lo que tenemos los periodistas también es esto de cercenarnos nosotros, de no ir a fondo, de no contar las historias. No hay marchas en Turquía, olvídate, hace 2 o 3 años está empezando. Hace 7 años mataron a un periodista turco, pero de origen armenio, ¿sí? En la puerta de su diario Agos, al cual fui también a entrevistar. Son un poco más de izquierda, son un poco más revolucionarios en el discurso de ellos. Pero al tipo lo mataron, un pibe de 18 o 19 años, le pegó un balazo adelante del diario. Después de ahí es como que empezó a moverse un poco más el avispero, y los armenios como que se sintieron un poco envalentonados, podemos decir. Pero en esa marcha había 100.000 personas cuando lo mataron al tipo este. Y los armenios son 70.000 en todo Turquía. O sea, estamos hablando de que la sociedad turca también se plegó a esto. Los intelectuales turcos están hablando de genocidio, se están animando a hablar. En el Parlamento también hay un diputado turco que lo hace, armenio. Sí, turco, es turco porque nació en Turquía. Nosotros somos argentinos de origen armenio, judío o lo que sea, pero yo soy argentino. Bueno, el tipo ahora está haciendo como una campaña de concientización, porque esto fue tapar durante muchos años en Turquía lo que pasó. No conocen su historia, y al no conocer su historia te pueden llevar más fácil de la nariz. Vos tenés un solo discurso que es el oficial, ¿sí? Entonces, de esa forma se lo maneja el armenio de segunda, el armenio es esto, el armenio es lo otro. Había historias, me causaba gracia, porque hay mucha gente que vino de Turquía, muchos armenios, y a ellos decían Yabur, los turcos decían como un sin Dios, que es uno de los insultos más feos que puede dar un tipo sin Dios. Entendamos
ese mundo, ¿no? No lo traslademos de la Argentina, pero un tipo, estamos hablando de todo Medio Oriente, si no sos musulmán férreo, si sos cristiano o judío, cada uno tiene su religión y es como que esa es la identidad del tipo, lo que te diferencia al otro. Y a que vos te digan como que sos un sin Dios es peor que decir que sos un hijo de puta, y así nomás. Puedo utilizar estas palabras, sí. ¿no? Bueno, chicos, pero quiero que la calificación la vean, ¿sí? ¿Cuál es? Un sin Dios es tan insulto como el otro. Y los tipos decían, venían de Turquía y me contaban, no, porque nosotros decían, no, sin Dios, o nos decían que nos comíamos a los pibes, o sea, se genera toda una mística oscura para el otro, ¿viste? No sé si saben lo que es la xenofobia, pero es esto. Nosotros, allá también existe esto de emparentarlo con cosas extrañas para no... Y los armenios no hablan en armenio en la calle, hablan en sus casas, y ahí es el lugar, porque en las calles si un turco te escucha hablar en armenio es como medio complicado. Bueno, esa es una situación que todavía existe allá. Y bueno, y lo que nosotros estamos haciendo es trabajar para el reconocimiento de Turquía. El mundo ya lo reconoció, la ONU, la Argentina en sus tres poderes, digamos, como ciudadanos argentinos a este país no le podemos pedir nada.